Si seguimos a Palomino, estaríamos ante el retrato de una monarquía ilustrada, con base en la razón, es decir, estaríamos frente al espejo de una monarquía ideal. Pero Goya un poco nos desconcierta, ¿no? Y claro, Goya pasó por el rococó, por el neoclasicismo, por el romanticismo, pero lo que interesa comprender de este periodo o de estos periodos es que hay un cambio a nivel social de la mirada sobre el individuo, un cierto culto a la individualidad, podríamos decir. Esto se traduce, en miradas desprejuiciadas por parte de los artistas. Ayer nomás estábamos hablando de Hogarth. Bueno, ¿cómo podemos pensar esto en Goya? Cuando digo mirada desprejuiciada, me refiero a que ya hay una observación mucho más neutral. Se empiezan a quitar ciertos idealismos que antes eran requeridos para, por ejemplo, los retratos o para representar determinadas escenas. Y aparece ahí una pintura un poco más fluida, casi sin filtros. Y de hecho, cito: fue el riguroso rechazo de Goya a las formas sin sentido ya desprovistas de toda credibilidad lo que impregnó sus obras del patetismo y la monumentalidad de la verdad. Cosa que terminará derivando en las pinturas negras y en otro periodo de Goya. En el medio de todo esto nos encontramos con la familia de Carlos IV. Se supone que este cuadro se pidió para estar en un lugar destacado de las estancias reales, que por cierto en ese momento estaban sufriendo ciertas remodelaciones. Y de hecho la interpretación inicial nos dice que esto es un cuadro con un carácter dinástico, se trata de valorar y poner la monarquía en primer plano, y por supuesto también al estar toda la prole se está hablando de asegurar una sucesión. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque si miramos lo que está pasando en el resto de Europa, ni hablar de la parentela francesa, de la Casa Real Española, Borbona en este momento, 1789, ya sabemos que la monarquía, Francia desaparece. Y ahora estaba también amenazante la figura de Napoleón. Ya en 1799, cuando Goya inicia una serie de retratos reales, él es nombrado pintor de cámara, que era como, la máxima aspiración de un artista en ese momento. Lo interesante de la solicitud de este cuadro es que quedó registrado en distintos intercambios epistolares que tuvo la corte, en esencia la reina, con Manuel Godoy. ¿Y quién era este señor Manuel Godoy? Se dicen muchas cosas de Manuel Godoy. Si vamos a los datos un poco más duros, es un noble, un hidalgo que hace una carrera bastante rápida, meteórica en la corte, y tiene muchos favores y obtiene muchos favores y títulos por parte de la monarquía. Se supone que era el protegido consentido amigo de la reina. El punto es que Manuel Godoy lo había requerido a Goya para que hiciera un retrato de su mujer, la condesa de Chinchón, por cierto, un retrato fabuloso, pero no tiene que ver con esto. El punto es que la reina le manda una carta a Godoy diciendo: che, mándamelo a Goya que nos tiene que hacer un retrato a todos acá. Y eso es lo que queda documentado en este intercambio epistolar. Y es así que Goya, sale velozmente para cumplir su cometido, y este es el resultado. Vamos a hacer una primera aproximación. Tenemos en este cuadro 14 personajes que están situados en un espacio casi imposible de identificar. Es un espacio austero, sin demasiada decoración. Vemos de fondo, sí, que hay unos cuadros apenas visibles. Es una especie de un no lugar, lo cual es bastante raro si uno pensaría en realidad que esto se hizo dentro de un espacio real. Y el personaje al que se tienen que dirigir todas nuestras miradas es el que está en el centro, que no es ni más ni menos que la reina, que como el resto de las infantas está vestida con un traje brillante muy, muy a la moda francesa, posterior a la Revolución. Tiene una banda real que es la de la Orden de Damas Nobles, que la fundó ella en 1794. Y tiene un tocado ahí con flechas de diamantes, un peinado muy, muy a la griega que se supone que aluden al amor.
Y la reina abraza muy maternalmente, muy afectuosamente a la infanta doña María Isabel, que en ese momento se estaba especulando casarla con Napoleón o con alguna parentela cercana. Lo cierto es que después termina casándose con el príncipe de Nápoles. Y de la otra mano tiene al pequeño don Francisco de Paula, que tiene, bueno, ese traje rojo y una mirada así como muy pícara, muy simpática. A la izquierda tenemos al todavía joven pero futuro rey Fernando, que, bueno, está vestido con un traje azul del Principado de Asturias. Y detrás de Fernando, casi como que lo agarra de la cintura, o se apoya, o se extiende hacia él, está don Carlos María Isidro, el hermano, que bueno, algunos ven acá como un presagio de su futuro momento de fama, ¿no? Cuando él después también disputará el trono y, bueno, armó un escandalete bárbaro. Al costado de Fernando hay una dama, hay una joven que debería ser su esposa, pero como ustedes ven no tiene cara, está como mirando hacia otro lado como para que uno no le vea el rostro. ¿Por qué hizo esto Goya? Bueno, porque todavía no se sabía con quién se iba a casar Fernando. Del otro lado, a la misma altura, podemos decir en términos de peso, está el rey con un traje de gala bastante sencillo. Tiene, bueno, claro, por supuesto, la orden del Toisón de Oro y 40.000 distinciones más, ¿no? Bueno, creo que la más visible es la banda de la Orden de Carlos III. En la línea del fondo tenemos que mencionar a la hermana del rey, la infanta doña María Josefa, que es un personaje fabuloso y Goya no se ahorró nada en representarla tal cual estaba, un poco fuera de moda, con un lunar ahí en la sien. Del otro lado nos encontramos con el otro hermano del rey, el infante don Antonio Pascual, que está con su esposa, la infanta doña María Amalia, que doña María Amalia había muerto en 1798, por eso dicen que está con un rictus de perfil como si fuera una estela funeraria. Acá hay que hacer una salvedad, y es que algunos dicen que en realidad no es esta señora porque ya había muerto, sino que es la otra hermana del rey, que se llama doña Carlota. Y a la derecha nos encontramos con la otra hija de los reyes, la infanta doña María Luisa, que ya está con su esposo posando ahí, que es el príncipe Luis de Parma, y tiene a su pequeño hijo Carlos Luis en los brazos. Algunos cuando hablan de este cuadro siempre remarcan acá que no está el bebé en manos de una ama o de una niñera, le diríamos hoy por hoy, sino que, ya en esa época la moda indicaba que los niños tenían que ser amamantados y criados de alguna manera por la madre. Y atrás de todo, por ahí en el fondo, nos encontramos con Goya, con un autorretrato de Goya que se pone en escena con un lienzo y una mirada que lo que todo el mundo remarca es que está a la misma altura que los reyes. Y ahora, ¿cómo hizo Goya esto? ¿Los puso ahí en fila, cual friso, como están dibujados, y les dijo, se me quedan quietos que los tengo que retratar? Bueno, no, claro. En ese momento la familia real estaba, meses antes estaba en el Palacio de Aranjuez, con lo cual él se traslada allí y hace retratos, tipo bocetos, de cada uno de los personajes. Luego él ya en su taller hace la composición de todo este cuadro. De hecho, nuestro amigo Godoy, que andaba medio metido en todo, dejó registrado en cartas que había visto cada uno de los retratos que hizo en forma individual y que, bueno, por supuesto, de la reina era el más destacado. De los 10 retratos bocetos que hizo Goya para componer este cuadro, se conservan hoy por hoy 5, seguro que son de Goya. Están en el Museo del Prado y de hecho cuando uno va a ver este cuadro, este retrato familiar, bueno, están a los costados, si es que no cambiaron la disposición últimamente por todos los rearmados que se hicieron post pandemia. Lo interesante de estos retratos es que son exquisitos, o sea, Goya los hizo como una ayuda de memoria para poder captar a los personajes y luego poder retratarlos lo más fielmente posible en el retrato grupal, pero la verdad es que casi que de bocetos no tienen nada. De hecho, los invito un poco a que los conozcamos. Y lo primero que los invito a mirar, porque es muy de Goya, pero acá es más evidente porque eran bocetos, es la base que él usaba en las telas. Él siempre daba una imprimación tipo naranja, que luego la termina incorporando y la usa como parte de las obras muchas veces. Acá al ser bocetos obviamente son groseramente evidentes estos colores. Y a partir de ese fondo naranja, él desarrolla todos los rasgos faciales de los personajes.
Inicialmente parece que en un mismo tono, las pieles tendrían un mismo tono. Luego, después va añadiendo algunos matices de color como para poder tener bien en claro las características del personaje, más allá de las proporciones. Lo que es admirable de estos bocetos son dos cosas. Por un lado está esa sensación de rapidez, de factura rápida, de pinceladas a medias lavadas como para capturar al personaje y listo. Pero por otro lado, eso justamente, como con tan pocas pinceladas, con pequeños gestos en estos retratos, uno puede entender a los personajes. Lo que hizo Goya fue como capturarlos psicológicamente de esa manera. Son realmente increíbles. Mi favorito es el de la infanta María Josefa de Borbón, que era, hermana del rey, hija de Carlos III, y María Josefa Amalia de Sajonia. Ella había nacido en Nápoles en 1744 y murió en Madrid soltera, nunca se casó, murió al año siguiente de este retrato, en 1801. ¿Y qué fue lo que capturó Goya de ella para poder retratarla? Bueno, la mirada, el gesto y las cosas que la hacían distintiva. Por ejemplo, ese tocado, ese lunar ahí medio fuera de moda, como todo el mundo señala. La banda de la Orden de Damas Nobles de la reina María Luisa. Sobre el pecho vemos ahí como unas pequeñas pinceladas negras que se supone que corresponde a la insignia de la Orden de las Damas Nobles del Imperio Austríaco. Que bueno, esto es algo que solo recibían las damas de la familia real española. Y tiene un tocado fabuloso con una pluma de ave del paraíso. Si comparamos ahora este retrato boceto con cómo quedó en el cuadro final, bueno, vemos que Goya evidentemente logró capturar lo que necesitaba de la infanta para poder retratarla luego. Pero lo cierto es que él, en el retrato final, sus carnaciones, digamos, su cara, la viveza de su cara está como mucho más lavada. Esto es porque, Goya pone a toda esta gente junta en un lugar donde no hay perspectiva, no hay de dónde agarrarse como para ubicarlos en el espacio. Entonces se entiende que los personajes que estaban detrás, como el caso de esta infanta, los hizo como más grisáceos, como para dar la sensación de mayor penumbra o de que están más lejos. Y mi segundo favorito es el pequeñín Francisco de Paula, que vamos a ver ahora. El boceto de este niño a mí me encanta. Francisco de Paula era el hijo menor de Carlos IV y María Luisa de Parma, la reina, ¿no? Y había nacido en 1795, o sea, aquí cuando lo estaban retratando tendría unos 5 años. De hecho, y retomando las malas lenguas, decían que era hijo de Godoy y no del rey, pero esto yo no lo dije. Yo creo que no hay nadie que no diga que esto es uno de los bocetos mejores resueltos, pero incluso por el contraste de cosas. Miren, por ejemplo, todos los detalles que hizo en la ropa, incluso en el pelo, en la mirada, en la gestualidad, y sin embargo para abajo con dejando una sola pincelada en el medio, compone el pantalón. Usó el naranja de fondo, puso una raya y uno entiende perfectamente que el chico está vestido, que tiene un pantalón. Es fantástico. Nuevamente, si uno lo compara con cómo quedó retratado en el cuadro final, da la sensación de que se perdió mucho la gestualidad, esa mirada pícara, traviesa, como de niño, de infante. Porque quizás también Goya acá lo que hizo fue darle primacía a que era un retrato real, era algo formal. El siguiente boceto es el de Carlos María Isidro, el hermano de quien será Fernando VII, que en el retrato final aparece detrás de él. Y eso creo que marca un cambio bastante grande en lo que es el retrato donde él está solo, donde se captura una mirada un poco más vivaz, una expresión un poco más genuina, por decirlo de alguna forma, más las condecoraciones, y todo eso se pierde prácticamente en el retrato final. Aparece un gesto mucho más serio, se pierde bastante de la psicología del personaje. Y algo similar pasa con Luis de Borbón, que fue quien se casó con la infanta de España. Si ustedes se fijan en el retrato individual, aparece muy detallado la cara, la expresión, el pelo, y cuando lo vemos en el retrato final, si bien se trabaja un poco más sobre la ropa, la cara y el pelo parece una mancha gris. O sea, como si se hubiese puesto una peluca. Y la expresión mira a la nada misma. Ojo, si vemos el boceto, también tiene una mirada media perdida, pero tiene una actitud un poco más regia. Y en el caso del infante don Antonio, el hermano del rey, a mí me parece que quedó casi un calco. Acá no noto mucho cambio entre lo que fue el boceto y el retrato final. Es más, parece calcada, se ve un poquito más
gordito por el retrato final, pero creo que tiene que ver con la disposición y la proporción respecto del resto de las personas. Ahora, lo que a uno le queda la sensación cuando hace este repaso es que en el retrato final está todo como más lavado, por decirlo de alguna forma. Se pierde mucho la psicología de los personajes, quizás para ganar en representatividad, que es muy probable, es el objetivo de un retrato de este tipo, pero a ver, Goya siempre trabajó con una factura muy rápida, pinceladas rápidas, muy, bueno, un gran admirador de Velázquez, ¿no? De hecho, si miran las manos, por ejemplo, casi no hay pintadas, están ocultas porque es la forma más rápida de poder pasar a otro tema. Pero bueno, igual, entre estos bocetos de retratos individuales y el retrato final, hay un paso intermedio, que es este que está hoy por hoy en el Museo Soumaya de México, que es un boceto de las disposiciones de los personajes, obviamente, que presentó Goya. Lo lindo de acá es que el trabajo es completamente distinto, ¿no? Las caras no existen, pero sí importan las condecoraciones y los colores principales de las vestimentas. Finalmente, Goya trabajó en el cuadro definitivo entre junio de 1800 y diciembre de 1801, que es cuando se presenta al rey. El resultado final, completito, es este, donde vemos a todos los personajes, como ya dije, en formato tipo friso, uno parados en general uno al lado del otro, todos juntos, vestidos lujosamente, con abundantes joyas, con las condecoraciones, con todas las órdenes posibles que podían llegar a tener. Y sin embargo, para hacer un retrato formal de una monarquía, está bastante lejos del canon. Si ustedes se fijan, ni la reina ni el rey tienen ningún tipo de símbolo de poder que hable de la monarquía en sí. Y de hecho, hay una gestualidad casi de entre familia, de entre casa, por ejemplo, en cómo está la reina abrazando a sus hijos. Y ahora, para pasar a una cuestión un poco más técnica, les traje esta radiografía, donde se ve nada, se ve en esencia nada. Y esto es muy importante, créanme. Las radiografías sirven por lo que se ve y por lo que no se ve también. Porque, ¿qué nos dice esto de Goya? Lo que nos cuenta esto es que el fondo es blanco, tiene mucho blanco, un blanco potente, justamente para darle luminosidad a la obra, antes de posar los personajes o ir definiendo los personajes sobre el lienzo. De hecho, acá no conseguí placas de los bocetos, pero en los bocetos es al revés. Si uno es una placa, se ve muy bien la figura y no se ve nada del fondo, porque tenía esa imprimación naranja. En el retrato final hay una mano de blanco muy potente que hace que uno, en esencia, cuando hace una placa, no puede distinguir nada, prácticamente nada de las figuras. E interesa, sin ninguna duda, también hacer unos acercamientos a los detalles, a cómo se generan los detalles de los encajes, la ropa, la espada, que son todos toques muy sueltos, como que se componen en realidad a la distancia, exactamente como hacía Velázquez. Era el efecto donde uno toma distancia y las cosas adquieren forma. De hecho, no tiene nada de raro que muchos vean en Goya una pincelada preimpresionista, ¿no? Viendo la composición completa, bueno, se nota como muy claro que tanto, no solamente Doña Josefa, sino él también tienen como una capa gris que lo que hace es darle profundidad al cuadro. Y algunas cositas más para prestarle atención es cómo, por ejemplo, logra las transparencias de las telas, pinceladas en las dos direcciones, como para con una barrer la otra y dar esa sensación de textura transparente. Y ahora, el momento polémico de nuestras entradas. ¿Por qué se dice que esto es una sátira en esencia de la reina, además de la monarquía? Bueno, miren lo siguiente. ¿Cuáles eran los modelos que tenía Goya para representar a la familia real? Las meninas y la familia de Felipe V. Vamos a ver las meninas y hacer una pequeña comparación. La figura de la reina, María Luisa de Parma, está situada en el centro, en una postura muy similar a la infanta Margarita de Velázquez. Por eso lo que se dice es que en esencia también es una sátira de la reina, porque bueno, una señora mayor que esté en la misma postura que una pequeñita infanta es bastante raro. Ahora, también es cierto que quienes hicieron estas críticas, esencialmente, o se dice que eran los embajadores franceses, que bueno, tenían como mucha bronca con Godoy y los supuestos amoríos que tenía con la reina, entonces de alguna manera trataban de humillarla comparándola de esta forma. Parece no haber duda que Goya se inspiró en Velázquez para hacer este retrato de la familia real. Lo cierto es que, igual, salvando el espacio de
tener al artista frente a un caballete en los dos cuadros, la composición del espacio igual es totalmente distinta. En el caso de Velázquez tenemos un salón determinado, hay perspectiva, hay otro tipo de construcción de espacialidad, hay otro tipo de decoración. Por supuesto, además están las meninas y otros personajes de la corte, y si bien aparecen los reyes reflejados en el espejo, bueno, no está toda la familia real. Otra cosa también que podemos comparar son los cuadros de fondo. En el caso de Goya parecen no aportar demasiado, son como dos cuadros que están ahí sin más, y en el caso de el cuadro de Velázquez no, están no solamente identificados, sino que se conocen sus autores, que son Rubens, Jordaens, es decir, tienen otro aporte los cuadros decorativos del fondo. Incluso si vemos a los dos pintores dentro de la obra, la disposición sí es símil, pero Velázquez nos está mirando, tiene una actitud mucho más desafiante, y sin embargo en el caso de Goya está como más oculto. Sí interesa acá, al igual que Velázquez, y como hablábamos del fondo, es que no está todo cubierto, se usa la misma base técnica de la preparación del lienzo para incorporarlo a la obra, pero la construcción del espacio de la luz me parece algo totalmente distinto. De hecho, Goya los pone como un espacio casi hermético, están compactados ahí y con una luz que los favorece poco y nada, honestamente. Incluso desde ese punto de vista, el artista mismo que se pone ahí mismo pintando, estaría pintando este cuadro o estaría supuestamente mirando un espejo donde se refleja la familia, es casi un espacio imposible, no podría estar trabajando él ahí. ¿Qué podría mirar desde ahí atrás? Y lo que sí amerita mencionar igual entre comparando un cuadro y otro es, bueno, el cambio de época y el cambio de monarquía, ¿no? La austeridad de los Austrias, esos ambientes así tan, esas vestimentas tan sencillas versus todas las condecoraciones y todos los colores y todos los brillos de los Borbones. Y ahora, el otro modelo, el que supuestamente era lo que esperaba la monarquía cuando encargó este cuadro. ¿Quién era? Bueno, era esta obra de Van Loo. Pero miren lo que es este cuadro, el despliegue de colores, de personajes, todos perfectos para la foto, incluso con alguna mirada ida más expresiva, más casual, como diciendo, ay, me tocaron el timbre, una cosa así, el perrito, los niños. Bueno, es un cuadro mucho más majestuoso, están en un lugar, en una arquitectura opulenta, con algunas reminiscencias clásicas. Hay hay una orquesta ahí que está aportando música desde el balcón. Ese telón rojo que aporta toda una continuidad al espacio e incluso a la ropa y a la decoración. De hecho, esta familia de Felipe V de Van Loo es como el paradigma de los retratos grupales, al menos para lo que era la corte española de los Borbones. Sin embargo, si comparamos uno con otro, Goya le quita absolutamente toda la pompa. O sea, si alguien esperaba eso, no lo va a encontrar, ni lo encontraron. Sí respeta un poco las vestimentas de las damas con algún brillo, pero no mucho más. Incluso el rey está muy sobrio. Nada que ver con estas esculturas, con estos ropajes, con estas disposiciones y el espacio. Yo creo que la carencia del espacio, ese espacio tan austero que hizo Goya, bueno, es como un equilibrio, ¿no? Entre Velázquez y Van Loo. Y entonces, cuando uno compara estos tres cuadros, ya en ese mismo momento, bueno, se abrieron por lo menos dos caminos de interpretaciones para saber si realmente esta era una sátira o no. Estaban los que decían que Goya no había ennoblecido a sus personajes, les había quitado bastante de su dignidad y de su importancia en cuanto a monarquía. De hecho, para algunos, esta familia de Carlos IV era como el retrato del tendero de la esquina y su mujer después de haberles tocado la lotería. Esto es una frase que se le atribuyó a Théophile Gautier, pero bueno, lo que querían dar cuenta de esta manera es que era supuestamente una sátira, una burlesca, era como que eran una familia, unos cualquiera por ahí que, bueno, se habían ganado unos pesos y se habían puesto todos los brillos encima. Y mientras pasaba esto, y decían, no, pero Dios mío, a la familia real esto le pareció un horror, es una sátira feroz, se están burlando de España. Como digo, ya en el mismo momento, había otros que decían, pero no, si a la familia real le gustó bastante, de hecho le encargaron un montón de retratos más a Goya. Y la verdad es que cuando uno se pone a pensar, incluso mira justamente otros retratos, por ejemplo, de la reina, vemos que la verdad es que, no sé si salieron más o menos favorecidos, pero salieron bastante reales. O sea, es innegable el naturalismo de Goya.
Y estas críticas incluso van más a profundidad y hay algo de los cuadros del fondo, del retrato de Goya, que quizás nos puede ayudar. Uno es un paisaje, que dice poco y nada, pero el otro, el cuadro de la izquierda, es un tema mitológico y es una escena que se identificó no hace mucho tiempo, que habla de Hércules y Onfale. Es decir, Hércules es el precursor mítico de la monarquía española. Igual a mí, y hago un pequeño paréntesis, me recuerda muchísimo esta imagen a las pinturas negras de Goya, ¿no? Las que hizo en la Quinta del Sordo. Pero bueno, es un paréntesis que en este caso no aporta demasiado, lo quería mencionar nada más. Pero bueno, volviendo al debate, los que ven en este cuadro algo positivo, lo que dicen es, bueno, se está hablando de la continuidad de la monarquía, se está presentando una mirada sólida, justamente una imagen de futuro de la monarquía. Por lo tanto, esto sería un homenaje a los Borbones, dicen algunos críticos. Pero van otros más allá y dicen que en realidad no hay que darle tanta vuelta a esto porque este cuadro no era tan importante. En realidad el rey lo había pedido para tener un recuerdo de toda su prole, de toda su familia, con lo cual ya no estaríamos hablando ni de sátira ni de representación monárquica, sino como una foto familiar. Ahora les voy a decir qué pienso yo. Cuando uno más investiga y conoce y busca información sobre la obra de Goya, sobre el ejercicio de pintura de Goya, uno no puede negar que siempre en su obra hay una especie de pregunta por la verdad. Yo, por ejemplo, estaba buscando, porque en el mismo momento en el que se hacen estos retratos, Goya también está pintando sus caprichos. Caprichos son una serie de grabados que hizo Goya donde mostraba distintas cosas de la sociedad. A veces con una mirada más crítica, a veces no, pero sí se nota que él buscaba, él miraba, observaba mucho lo que pasaba. Y entre estos caprichos justamente hay una estampa que se llama Tal para Cual, que me interesa muchísimo, primero porque si uno solamente toma el nombre puede pensar mil cosas, pero además esta estampa se termina asociando, o dicen que es una crítica vedada de Goya a la supuesta amistad que había entre ella y, por supuesto, Godoy. Y nadie puede negar que Los Caprichos de Goya es una serie satírica, así que yo se los dejo ahí. Y colorín colorado, esta historia de la sátira de Goya ha terminado. Bueno, no lo creo. Hay mucho para interpretar todavía. Goya nos desconcierta bastante. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. No olviden de suscribirse para no perderse los siguientes videos que vamos a estar subiendo. Recuerden que es la forma que tenemos de llegar a más personas, suscribiéndose, compartiendo y por supuesto con un like. Por cierto, cuando estaba preparando esta entrada de Goya, justo me escribieron pidiéndome sobre los cuadros sobre los duques de Osuna de Goya. Sí, me encantan y por supuesto lo vamos a hacer. Pero bueno, Goya tiene una obra enorme y toda es súper interesante. Lo mejor que tiene Goya para mí es que uno puede hacer estos cruces, ¿no? Mientras hacía una cosa, también estaba haciendo otra. Y tiene que haber una cierta influencia relativa ahí. Me callo. Los saludo hasta la próxima semana. Muchas gracias. Adiós.